Buenos días a todos, mi nombre es Jonathan Agustín. Vamos a iniciar con la presentación de la NIF 10, estados financieros consolidados. El alcance de esta norma nos dice que va a ser aplicable a todas las empresas con excepción de si esta es una controladora que cumple con algunas excepciones, como por ejemplo que ésta tenga pensado o que no tenga planeado presentar su información financiera en alguna bolsa de valores o en alguna entidad pública. Así como también eh, que ésta sea parte de otras entidades controladoras y que existan otras empresas intermediarias en donde ya se les haya notificado que éstas no presentarán estados financieros consolidados y no haya habido ninguna objeción al respecto. El objetivo de esta norma va a ser establecer principios para la presentación y preparación de estados financieros consolidados, cuando una entidad controla una o más entidades distintas. Debemos de tener claro que esta entidad nos habla precisamente acerca de establecer principios para la presentación y preparación de estados financieros, mas no nos habla acerca de contabilizaciones que hasta cierto punto pudiéramos llegar a confundirnos con la NIF 3, que es una combinación de negocios. Y vamos a hablar un poco acerca de las definiciones que tratan esta norma. Estados financieros consolidados. Va a ser aquella información en donde se va a presentar activos, pasivos, patrimonio, ingresos o gastos, perdón. Pero va a ser información, en este caso, de varias entidades, como pueden ser las subsidiarias, pero esta se van a presentar en un solo estado financiero, como si esta se tratara de una sola entidad. Luego tenemos el control de una participada. La norma nos habla de que el control lo tendría el inversor, en este caso, que va a tener el poder para poder incidir en las tomas de decisiones o en actividades relevantes. Tenemos el grupo que va a ser en donde va a estar incluidas todas las subsidiarias y la controladora. Tenemos las entidades de inversión. Van a ser aquellas entidades de inversión que van a dedicarse exclusivamente a obtener inversiones, pero ellos saben, o estas entidades tienen como objetivo principal obtener rendimientos, eh, que hayan rendimientos de las inversiones que estos han recibido de los inversores. Así como también estas tienen como objetivo que todas sus inversiones van a ser o rendimientos van a ser medidos al valor razonable. Tenemos la participación no controlada. Va a ser aquella parte de las inversiones de una entidad que va a estar, no va a estar dentro de las inversiones que son controladas, en este caso, por una entidad controladora. Luego tenemos el poder, que van a ser aquellos derechos existentes que otorgan la capacidad de dirigir las actividades más relevantes de la entidad. Luego tenemos los derechos protectores. Se dice que estos van a ser aquellos que van a proteger la participación de la parte que mantienen los derechos sin otorgar a esa parte el poder que le da a la entidad con la que estos se hayan relacionado. Luego vamos a tener aquellas actividades relevantes, que van a ser aquellas actividades que van a afectar significativamente
en los rendimientos de la entidad. Luego tenemos el derecho de destitución, que van a ser aquellos que van a privar a quien toma decisiones su autoridad, en este caso, para que éste pueda tomar las decisiones, en este caso, la entidad controladora. Y luego tenemos las subsidiarias, que en este caso van a ser aquellas entidades que son controladas por otra. Los dejo con mis compañeros para continuar la exposición. Buen día, compañeros. Y siguiendo con la exposición de la NIF 10, pues corresponde la parte de rendimientos, el cual indica que pues un inversor está expuesto o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada. Pues esto cuando los rendimientos del inversor provienen o proceden de dicha aplicación que tienen el potencial de variar como consecuencia del rendimiento de la participada. Estos rendimientos menciona la NIF que puede ser tantos positivos o solo negativos, o puede ser ambas partes, positivos o negativos. También menciona que un inversor pues, puede controlar una participada y más de una parte puede compartir el rendimiento de la participada. Por ejemplo, cuando un participante pues tiene una tendencia en una entidad no controlada, pues estas ganancias pueden ser compartidas y distribuidas de una participada. ¿Qué quiere decir esto? Que hay ocasiones que pues una participada no tiene tanto control del rendimiento que pueda controlar y pues estas distribuciones que generan la participada pueden ser compartidas por las entidades controladoras o por las participadas. No tiende a ser solo de una participada, sino que este rendimiento lo puede compartir. Pues siguiendo la vinculación entre poder y rendimiento, menciona que un inversor controla una participada si el inversor no tiene solo poder sobre la participada o exposición y derecho conforme a sus rendimientos variables procedentes de su implicación o tiene la capacidad de utilizar o poder influir en el rendimiento del inversor como consecuencia de dicha implicación en la participada. Esto pues menciona que un inversor puede tener el poder del rendimiento, que lo que implica las variables procedentes de la implicación en una participada. Esto pues dice que pues toman las decisiones a evaluar tanto en su exposición como respecto a la variabilidad y esta evaluación se realizará principalmente sobre la base de los rendimientos esperados de las actividades de la participada, pero siempre y cuando no se ignoren las exposiciones máximas de quien toma las decisiones de la variabilidad. Esto derivado de los rendimientos de la participada a través de otras participaciones quien mantenga la toma de decisiones. Esto quiere decir que el rendimiento y el poder que requiere entre las vinculaciones de las participadas no puede ser tomado por una participada, sino que tiene que ser en conjunto de las participadas para las tomas de decisiones. Entre los requerimientos de contabilización, pues tenemos, o la NIF menciona que una controladora pues elaborará los estados financieros consolidados mediante políticas contables uniformes entre casa matriz y controladoras. ¿Esto qué significa? Que todas las entidades, tanto la controladora como las entidades participativas, tendrán las mismas políticas para poder hacer el registro en sus estados financieros. Esto pues implica que pues su control contable o sus políticas contables sean circunstancias parecidas. También menciona que la consolidación de una participada comenzará desde la fecha en que el inversionista obtenga el control de la participada.
cesando esta contabilización o consolidación cuando se pierda el poder a la misma participada. Por ejemplo, una participada o una controladora pues adquiere los derechos de una participada el 10 de marzo. A partir del 10 de marzo, estos estados financieros deberán ser consolidados en la entidad controladora. Y si pues esta participada le dan de baja un 30 de octubre, pues hasta el 30 de octubre tendrá el periodo para contabilizarse las políticas contables de esta participada. Esto es lo que trata de decir los párrafos de requerimientos de contabilización de la 10. Y siguiendo con las participaciones no controladoras, mencionan NIC 10 que una controladora presentará las participaciones no controladas o no controladoras en el estado de situación financiera consolidado en la parte o en la sección del patrimonio de forma separada del patrimonio de los propietarios de la controladora. Por ejemplo, en el patrimonio deberá de haber varias subsesiones que indiquen las controladoras o parte de las controladoras el aporte que ellas brindaron para hacerse cargo de una participación. Y menciona también que los cambios en la participación en la propiedad de una controladora en una subsidiaria que no den lugar a pérdida de control son transacciones que se tendrán que representar en la sección de patrimonio. ¿Qué quiere decir? Que son transacciones con los propietarios en su calidad de tales. Simple y sencilla razón que las aportaciones que dan las controladoras a las participadoras tendrán que ser reflejadas por cada transacción y por cada propietario. Esto es lo que menciona la sección de participaciones no controladoras en la NIF 10. A continuación, los dejo con mi siguiente compañero. Muchas gracias. Buenos días. En la pérdida de control, la entidad dará de baja las cuentas de activos y pasivos en los estados financieros de la subsidiaria en la cual ha perdido el control. Va a reconocer cualquier inversión conservada en la antigua subsidiaria y posteriormente contabilizará dicha inversión y los importes obligados por la antigua subsidiaria de esta, de acuerdo con lo que establezca la norma NIF. Y reconocerá la ganancia o la pérdida asociada con la pérdida de control atribuida a la anterior subsidiaria o la participación de la controladora en esta. Determinación de si una entidad es una entidad de inversión. Para poder identificar si es una entidad de inversión, vamos a revisar si la entidad obtiene fondos de uno o más inversiones con el propósito de prestar dichas inversiones o dicho servicio de inversión a este tipo de gestión. Si se compromete con sus inversores a que su propósito de negocio sea únicamente la inversión de fondos para obtener rendimientos, y si mide y evalúa el rendimiento probable o de todas sus inversiones sobre el valor razonable. Las características típicas de una entidad de inversión es que tiene más de una inversión, más de un inversor, tiene inversiones que no son o inversores que no son parte relacionada con la entidad y que tienen participaciones en la propiedad de forma de patrimonio o de participaciones similares. La excepción para la consolidación. Dice, una entidad de inversión no consolidará sus subsidiarias ni aplicará la NIF 3 cuando tenga el control de otra entidad. Una entidad de inversión medirá una inversión en la subsidiaria de forma de su valor razonable con cambios en los resultados de acuerdo con la NIF 9. Si una entidad de inversión tiene una subsidiaria que no es por sí una entidad de inversión y cuyo principal actividad de negocio sea proporcionar servicios relacionados con las actividades de inversión de la entidad, deberá consolidar esta subsidiaria.
Hola, vamos a proceder a explicar la parte práctica de la NIF 10, consolidación de estados financieros. Para efecto de ello, presentamos el caso acá de la información de las empresas El Ciego, El Sordo y El Mudo al 31 de diciembre del 2015, los cuales presentan sus operaciones para que conforme a la técnica correspondiente y dejando esa constancia de cada una de las operaciones de la consolidación, pues vamos a proceder a explicarlo. Tenemos por acá la forma en que se integra cada una de ellas, el ciego, el sordo y el mudo. Para efectos de ello, podemos notar que tenemos cifras en quetzales de, en este caso, el ciego. Tenemos que hacer la conversión directamente a dólares. Para proceder a efectuar esto, pues tenemos que tomar en cuenta el tipo de cambio que vamos a utilizar para cada una de las cuentas. Adicional, pues tenemos información. Acá alcanzamos a ver la información adicional del punto 1 al punto 4. Y luego pues tenemos el punto 5 en adelante y en el punto 6 donde vamos a encontrar los tipos de cambio que vamos a utilizar al momento de hacer la conversión. Pasamos a la hoja de conversiones en donde solamente vamos a convertir a la entidad del Ciego S.A. porque anteriormente pudimos notar en el enunciado que ya está en dólares la parte del sordo y el mudo. Para efecto de ello, acá he colocado cada uno de los colorcitos que identifica qué tipo de cambio procede para cada una de las cuentas. Pero para que tengamos claro cómo se trabaja esto, yo procedo a explicarles de la forma o tips que podemos tomar en cuenta para poder nosotros convertir nuestros estados financieros a esa moneda que nosotros necesitamos. El activo corriente y el pasivo corriente, tomemos en cuenta que lo vamos a convertir al tipo de cambio corriente al cierre. Luego el activo fijo, las depreciaciones, todas las depreciaciones acumuladas, amortizaciones acumuladas, el pasivo a largo plazo y el capital contable los vamos a convertir al tipo de cambio histórico. En cuestiones de los inventarios, el inventario inicial lo vamos a convertir al tipo de cambio de corriente al año anterior, así como el inventario final al tipo de cambio corriente del cierre. Esto pues va de la mano con el activo corriente y el pasivo corriente. Y luego tenemos las cuentas recíprocas, que estas van a ser recíprocas a los libros de la casa central o la casa matriz. Y todas las cuentas de estado de resultados, pues que las vamos a convertir al tipo de cambio promedio. Ya notamos acá la conversión que tenemos. Acá tenemos los saldos que nos otorgaron en el enunciado, de los cuales pues son los estados financieros, el tipo de cambio bajo la explicación que recientemente di. Y acá tenemos la conversión a dólares. Simplemente pues acá lo que debemos operar es la división para poder obtener nuestros dólares. Posterior a ello pues ya reflejamos acá nosotros nuestros estados financieros de la forma tomando en cuenta la naturaleza de la cuenta para poder tener nuestro debe y haber cuadrados y en base a ello también poder obtener ya sea nuestra ganancia o pérdida en conversión. En este caso tenemos una ganancia en conversión por $1,884.53. De la información adicional que nosotros tenemos, tenemos las utilidades no distribuidas en la fecha de adquisición por 325,000, que es lo que nos detalla en el punto 1, y que al momento de convertirlo lo estamos convirtiendo al tipo de cambio 785 que tenemos acá el 31 de diciembre del 2013. Para efecto de ello, pues debemos de notar que acá nos está dando la fecha que se llevó a cabo la transacción. También tenemos nuestro inventario final, que pues ya lo explicamos, que es al tipo de cambio de cierre, que es de 7.90, que en el enunciado lo podemos ver en el punto 3. El Ciego S.A., que es lo que estamos convirtiendo, y aparte
Por acá tiene una parte de 10,000 quetzales que son de recargos. Y ya está expresado acá también el recargo de inventario final a ese mismo tipo de cambio que platicamos de cierre. Y nuestro recargo de inventario inicial que podemos detectar acá en el punto 4. El inventario del ciego S.A. ese recargo de 30,000 que como lo habíamos platicado anteriormente, que es al periodo anterior de 7.75, nuestro periodo anterior que es el 2014. Por último, detectamos acá que tenemos un aumento en las utilidades no distribuidas. Para efecto de ello podemos verificar que tenemos las ganancias no distribuidas acá y las utilidades no distribuidas en la fecha que nos están dando de la adquisición, y esa diferencia es la que reflejamos acá. Posteriormente pasamos al tema de determinar la participación. Vamos a trabajar la parte del ciego y la parte del mudo. En los dividendos, en la parte del ciego tenemos los dividendos cobrados, que pues esta es la información que tenemos en el enunciado por 18,269.23, y los dividendos pagados que son por 19,230.77, lo cual nos va a representar ese 95%, y que nuestra diferencia establecida de 961.54 directamente se va a nuestra hoja de trabajo y la estamos referenciando con el punto A. Pasamos a el mudo, que tenemos una pérdida en el saldo de la matriz por 20,000 y la pérdida o ganancia de 25,000, que esta ya la vamos a establecer en nuestra hoja de trabajo en esta parte de acá, así como también lo que les platicaba en la parte de los dividendos cobrados y pagados, que esto también en el enunciado vamos a detectar esas cifras. Acá tenemos los 18,000 que son los dividendos cobrados, y en la hoja de conversión ya vamos a ver la otra parte de los dividendos pagados de 19,000. En la parte de la pérdida también tenemos acá en el enunciado los 20,000, la pérdida en el mudo, que es de quién estamos viendo acá el tema ahorita, y vamos a tener también nuestro porcentaje de la participación que representa un 80%. Esos porcentajes nos van a servir en el momento de hacer las eliminaciones de los capitales en inversión. Tenemos la eliminación de los capitales para el ciego S.A. Tomemos en cuenta que las cifras que tenemos acá son de un 100% del capital inicial y las utilidades no distribuidas, es decir, el saldo inicial, y el 95% de lo que obtuvimos en la parte del ciego S.A. y ese 5% de diferencia, que es lo que nosotros vamos a establecer en nuestra hoja de trabajo, que por acá tiene el punto B, que damos la continuidad, y el punto C. Pasamos de la misma manera a totalizar el mismo, y por último vamos a ver también esa inversión en acciones del ciego S.A. por 155,000 para poder detectar ese déficit por consolidación, que es del crédito mercantil por consolidación de 37,000, para poder expresarlo en nuestra hoja de trabajo. Por último, les daré explicación de la eliminación número 2, que esta es del mudo. De igual manera obtuvimos un 80%, acá tenemos el 100% de las cuentas, el 80% del recálculo, vamos a obtener ese 20% para poder establecer diferencias y poder reflejar esto en nuestra hoja de trabajo. De la misma manera trabajamos acá la inversión en acciones en el mudo, que pues esto también es lo que nosotros tenemos en nuestros enunciados acá, los 155 del ciego y los 250 del mudo, que los que estamos expresando en ambos acá. De igual manera vamos a obtener esas diferencias para poder expresarlas en la hoja de trabajo. Tenemos esta parte de acá de los 5,000. Esta cantidad se integra en la participación no controladora de los resultados, pero sin los recargos. Esta sería la explicación. Doy paso a que mi compañera pueda continuar con la parte de la determinación de participación y posteriormente explique la hoja de trabajo. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciado.
prosiguiendo con la explicación del caso práctico, vamos a ver en esta parte la determinación de la participación no controladora en los resultados y la hoja de trabajo. Para determinar la determinación de la participación no controladora es importante que primero tengamos nuestros estados de resultados de las subsidiarias y de la matriz ya trasladados a nuestra hoja de trabajo. Es decir, que en nuestra hoja de trabajo siempre debemos detallar la fecha y en este caso, si nos damos cuenta, esta hoja de trabajo es en moneda dólar porque en este caso el Ciego S.A. y el Mudo Inc. están sus cifras expresadas en dólares. Entonces, nosotros lo que tuvimos que hacer acá en la hoja de conversión es trasladar los datos que teníamos. Vamos a ir al enunciado. En el Ciego S.A. nos damos cuenta que nuestros montos están en la moneda local por ser una empresa de aquí de Guatemala. El Sordo Inc. está representado en dólares y el Mudo Inc. está en dólares. En este caso, el Ciego S.A. es nuestra parte subsidiaria. Hacemos la hoja de conversión que ya le explicó mi compañero anteriormente y entonces para trasladar los saldos a la hoja de trabajo los vamos a trasladar todos en dólares. ¿Para qué? Para poder tener una sola hoja de trabajo uniforme que contemple los estados de resultados consolidados para determinar un solo estado de resultados al cual vamos a llamar estado de resultados consolidado o estados financieros consolidados. A lo que vamos a proceder es, vamos a tener la parte del estado de resultados del Sordo Inc., el Ciego Inc. y el Mudo Inc. Vamos a determinar cuál es la pérdida y la ganancia de cada uno de ellos después de que ya trasladamos todos nuestros datos de las ventas, el inventario inicial, ya vaciamos todas hasta esta parte que nosotros podemos ver acá, vamos a determinar cuánto es nuestra pérdida o ganancia. En el caso del Sordo S.A. es de 325,000, el Ciego S.A. 91,000 y el Mudo Inc. 25,000. Teniendo la parte de la pérdida o ganancia, entonces sí podemos proceder a hacer nuestra determinación de la participación no controladora. Bueno, entonces tenemos el resultado de la subsidiaria, en este caso, que va a ser el Ciego S.A., 91,068,36 centavos y el Mudo Inc., que vamos a tener 25,000. Entonces, vamos a proceder. Vamos a determinar según los saldos iniciales, en este caso, y el inventario final. Tenemos en el inventario inicial $4,000 y en el inventario final 2,000. Vamos a aplicar el porcentaje que anteriormente en la parte de la participación controladora de la eliminación, de la determinación de la participación ya los podemos haber obtenido, que era el 5%, en este caso es el que vamos a aplicar al Ciego S.A. y al Mudo Inc. vamos a aplicar el 20%. Entonces, lo único que vamos a determinar acá son los recargos. Entonces, en el inventario inicial va a tener los 4,000 que tenía en el inventario inicial por el porcentaje, nos va a dar $200. Lo mismo con el inventario final. ¿Para qué? Porque esta partida posteriormente la tenemos que ir a reflejar en nuestro estado de resultados para poder tener las cifras reales. El Mudo Inc. vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a tener el inventario inicial, el inventario final, lo vamos a multiplicar por el porcentaje que tenemos para determinar cuánto es la participación no controladora. Estos datos, si nos damos cuenta, los podemos ver en el enunciado. En el enunciado nos decía, en el caso de los inventarios iniciales, nos decía que los recargos de la subsidiaria los efectuó, ¿quién? La matriz. La matriz que los efectuó fue el Mudo Inc. La parte restante la efectuó el Ciego S.A. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Decía que era 2,750. Entonces, 2,750 es la parte que va a tener el Mudo Inc., pero la cantidad que nosotros teníamos era en el inventario del Sordo Inc. eran 6,750. Entonces, lo que vamos a hacer es los 2,750 que tiene el Mudo Inc., que es la casa matriz, le vamos a restar eso a los 6,750 y vamos a obtener el inventario inicial de $4,000. Lo mismo vamos a hacer con el inventario final, solo que con esta tiene una condicionante que va a tener que el Mudo Inc. va a absorber 1,750. La diferencia del inventario final, que eran los 3,750, lo voy a poner en el Ciego S.A.
Posteriormente, hacer estos cálculos, vamos a trasladar la información a nuestra hoja de trabajos en la parte de la participación no controladora. Luego vamos a eliminar los recargos en el inventario inicial. Estas cifras, en el caso del sordo Inc. matriz, vamos a tener los 6,750. El ciego Inc. los 3,870, que estos ya los habíamos obtenido de nuestra hoja de conversión. Cuando hicimos aquí los recargos del inventario final, los 3,870.97 y los 1,250 que tenemos del mudo Inc. Esto nos da un total de 11,870.97. Y en el inventario final vamos a tomar lo mismo, los 3,750 que teníamos acá de inventario final, los 1,265 y los 5,000 que lo vamos a tomar de las cifras que convertimos. Esto también lo vamos a trasladar a nuestra hoja. Al final vamos a tener el mudo Inc. va a tener recargo de 2,750, el ciego de 4,000 para hacer un total de 5,120. Posterior a haber realizado esto, vamos a ir a hacer las eliminaciones correspondientes a la hoja de trabajo. ¿Cuáles son las eliminaciones que vamos a tener? La primera es la eliminación del capital del ciego S.A. Vamos a proceder a hacer esa eliminación. Luego, la eliminación del capital el mudo, la eliminación de los dividendos del ciego S.A., la eliminación de los recargos, que es esto que vimos, de los recargos del inventario final. Vamos a ingresar esta partida. Luego, los recargos del inventario inicial, que es la partida número 5, que acá está identificada. Eliminación de las compras y ventas entre compañías y eliminación de las cuentas por pagar y por cobrar de las empresas. Recordemos que los estados consolidados tienen como fin presentar un solo estado de resultados de todas las empresas de la casa matriz y las subsidiarias que tengamos. ¿Esto para qué? ¿Qué pasa si presentamos, por ejemplo, compras, pero esa compra la tenemos y con una misma compañía afiliada y tenemos una compra y una venta? Entonces lo que vamos a hacer es duplicar esas cantidades si las presentamos en ambos lados. Y al final si esos saldos se va a tomar el más menos, me va a quedar un saldo a cero, pero lo importante es que nosotros dejemos reflejadas todas y cada una de las eliminaciones que nosotros ingresemos a la hoja de trabajo, las dejemos sustentadas. ¿Por qué? Porque todo eso hace parte de nuestro estado consolidado final. Posteriormente a que nosotros ya habíamos determinado la pérdida o la ganancia, entonces vamos a tener las sumas iguales. Hasta esta parte vamos a hacer. Luego vamos a tener las partes que siguen aquí de las ganancias no distribuidas. Eso es lo que va a alimentar las partidas de eliminaciones que posteriormente estuvimos realizando. Luego vamos a tener la parte de las eliminaciones, acá, la participación no controladora y al final vamos a tener un estado consolidado. La parte de las eliminaciones, vamos a empezar por la partida número 1 que nos decía en la partida de eliminación, que es la eliminación del capital, el ciego S.A. Lo único que tenemos que hacer es que todo el trabajo que ya habíamos realizado lo vamos a trasladar a esta parte de las eliminaciones para que nuestros saldos queden lo más reales posibles. Ingresamos. Vamos a rebajar el capital en acciones el ciego S.A. Asimismo, vamos a también a tener las ganancias no distribuidas del saldo inicial del ciego con los 39,331.20, que eso ya lo habíamos definido aquí en la partida de eliminaciones, que son las utilidades no distribuidas saldo inicial. Esto es lo que vamos a ir a trasladar. Entonces tengo los 39,000 más los 78,000 que están en el capital de acciones y eso lo voy a dejar reflejado contra la cuenta de inversiones en acciones, el ciego S.A. Vamos con la partida número 2. La partida número 2 o la eliminación número 2, teníamos aquí que es la eliminación del capital, el mudo Inc. Entonces tenemos la partida número 2 que van a ser las ganancias no distribuidas del mundo Inc. También vamos a tomar el capital en acciones del mudo Inc. que nos da un total de 300,000 y esto lo vamos a tener contra la inversión en acciones del mundo Inc. y los dividendos pagados del mundo Inc. Lo mismo hacemos con la partida número 3, solo que esta va a ser sobre los dividendos que nosotros ya calculamos de el ciego S.A.
Entonces tenemos acá la partida número 3, 18,269. Si se dan cuenta, acá lo tenemos del lado del Ciego S.A. y lo que vamos a ir a hacer es rebajarlo contra la cuenta de dividendos cobrados de Compañía El Ciego. Entonces lo que estamos haciendo es rebajar los saldos para que sean más apegados a la realidad o que queden los saldos lo más razonables posible. O en este caso, ¿verdad? Tenemos que dejar los saldos razonablemente presentados. Luego vamos con la eliminación número 4, que es el recargo en el inventario final, que era lo que veíamos en esta parte de acá. Tenemos el inventario final de los 10,015.82 y esa partida la voy a reflejar contra el inventario final. Entonces, lo único que estoy haciendo es que el inventario final de el Sordo Inc. lo estoy reflejando contra el de la casa matriz, que en este caso serían los 10,015.82. Lo único que estoy haciendo es eliminar las partidas que tengo con la subsidiaria, las partidas que creo con la casa matriz. Vamos con la partida número 5, que es la eliminación, el recargo del inventario inicial. Es exactamente igual que la partida número 4, que aquí vamos a tener las ganancias no distribuidas, el saldo inicial, el Sordo Inc. Vamos a cargar esa partida contra la cuenta de las compras, porque estas compras que nosotros teníamos acá le corresponden a el Sordo Inc. Pasamos a la partida de eliminación número 6, que es la eliminación de compras y ventas entre compañías. Era lo que les decía al principio. De nada valdría que tenga una compra del lado de una subsidiaria y la venta del lado de la casa matriz. Entonces lo que hago es consolido esos saldos. Hago un solo saldo porque al final lo que quiero presentar es solo un estado de resultados. Luego voy a hacer la eliminación de las cuentas por cobrar entre empresas. Si yo tengo una cuenta por cobrar y una cuenta por pagar entre ambas, lo que voy a hacer es eliminar esas partidas para que me quede a cero, porque al final yo sí tengo una compra que le hice a la casa matriz y la casa matriz va a tener una venta que me hizo a mí como subsidiaria. Entonces al final esa compra y esa venta quedan a cero. ¿Por qué? Porque de un lado la voy a tener en la subsidiaria, pero en la casa matriz también. Y lo que quiero hacer es reflejar los saldos reales. Entonces, posterior a que ya hemos hecho todas las eliminaciones, que en este caso fueron 7 eliminaciones, vamos a proceder a trasladar los saldos a la participación no controladora, que eran los saldos que anteriormente estábamos viendo. La participación no controladora, primero trasladamos los 4,800 que ya habíamos determinado en el modo INC y trasladamos la participación controladora, en este caso del Ciego S.A., que son los 4,653.43. Vamos a trasladar 2,070.07, que son las utilidades no distribuidas, que es el saldo inicial. 152, que esto va a ser el 5%. Esto va a ser el 5% de lo que tengo en aumentos o disminuciones. En el Ciego S.A., las eliminaciones que tuve, que son los 4,000, y esto le voy a aplicar el 5%. Luego vamos a tener las ganancias no distribuidas en el saldo inicial del mudo, que va a ser los 22,500 que previamente ya habíamos determinado en esta parte. Que está acá, los 22,500. Tenemos los 550, que es el 20% sobre el recargo inicial del inventario de la matriz, el 20% que tengo acá. Recordemos que el 20% es el que tiene el porcentaje que le corresponde a la casa matriz. Vamos a trasladar los dividendos y vamos a tener entonces también el capital de acciones del Ciego S.A., que esto nos lleva a la parte B, que es el capital inicial, que en este caso van a ser los 4,108 que determinamos que era el 5% del Ciego S.A., los 52,500, y luego vamos a tener el total de participación controladora.
Luego lo que vamos a hacer es los estados consolidados. La parte de la participación controladora nos va a ayudar para determinar cuánto es ese porcentaje para que nosotros podamos rebajarlos o cuántas son las cantidades para que posteriormente lo podamos rebajar de los estados consolidados. Vamos a tener, entonces, en los estados consolidados lo único que vamos a hacer es tener tres, en este caso, tres estados de resultados. Uno primero lo convertimos a la moneda, que es la que estamos utilizando para la presentación, que en este caso esta moneda va a ser de presentación. Entonces tenemos en los estados consolidados un solo estado financiero por los tres que nosotros teníamos, que eran de la casa matriz y subsidiaria. Entonces, al final, lo que nos debe de quedar son los saldos reales en el estado consolidado. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a restar y o sumar la parte de las eliminaciones y de la participación controladora que le corresponda a cada uno. Y esto pues lo podemos validar acá que tenemos una pérdida, pero esta pérdida es dentro de los tres, porque si lo miramos uno a uno, si lo queremos ver uno a uno, pues entonces vemos que quien tiene la mayor pérdida es el sordo Inc. Pero al finalizar el periodo vemos que solo hay uno que tiene ganancia y es el mudo Inc. Pero en nuestro estado consolidado, pues ya nos va a aparecer la pérdida o la ganancia que se haya obtenido, pero consolidada también. Acá volvemos a dejar para determinar las ganancias no distribuidas. Y acá podemos ver al final que tenemos un total de participación no controladora de 73.673, que en este caso pues ya sería el total de, en este caso, la participación no controladora. Tenemos los cargos, los abonos y al final vemos que tenemos los 73,000. Cuadramos nuestra hoja de trabajo y eso sería todo previo a esto. Y este estado de resultados o estos estados de resultados nos sirven para tener unas cifras reales para poder entender el negocio cuando se quiere hablar de una magnitud. Esto se suele hacer en todas las empresas que tienen casas matrices y subsidiarias, porque así es como se reconoce en NIF que se debe de realizar. Muchas gracias. Espero hayamos dejado algo, hayamos aportado algo bueno para esta exposición. Que pasen feliz tarde, licenciado. Nos vemos.